Corporación 8 de marzo presenta Escuela de Fortalecimiento Virtual Somos Cacao, Desarrollo y Productividad de nuestro territorio. Componente Jóvenes, Mujeres y Derechos. Cordial saludo, comunidades cacaoteras. En este episodio aprenderemos la normativa nacional por la cual se sensibiliza, previene, atiende y sanciona toda forma de violencia y discriminación a las mujeres y las niñas en Colombia. Imagina un país en el que a todas las mujeres se nos garantice el derecho a una vida libre de violencias. Un país en el que tanto hombres como mujeres seamos conscientes de que para lograr la igualdad y la paz es necesaria la eliminación de todo tipo de violencias y la erradicación de patrones de crianza machistas. Para ello, es clave que las nuevas generaciones, niños, niñas y jóvenes sean educados y educadas en igualdad de derechos y oportunidades. Así, fomentamos el empoderamiento femenino y las masculinidades corresponsables y democráticas. Si bien en el pasado las mujeres carecían de muchos derechos, hoy en día es obligación del Estado garantizarles los derechos reconocidos en la ley o en tratados, convenios internacionales debidamente ratificados. Las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal. Antes de comenzar, debes tener en cuenta que la violencia se manifiesta desde una burla o un desprecio, pasando por la humillación y el maltrato verbal, hasta desembocar en la fatalidad. Ninguna situación que ponga en riesgo la autoestima, la libertad, los derechos, la integridad y la vida debe ser tolerada. Presta atención a las siguientes cifras. En Colombia, de enero a octubre de 2020, según el Observatorio de Feminicidios, se presentaron 508 feminicidios. Hasta el mes de agosto, Medicina Legal practicó 10.032 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales contra mujeres y 24.465 casos de violencia intrafamiliar con una impunidad superior al 70%. Módulo 6. Mujeres, Derechos e Igualdad. Sesión 1. Prevención de violencias hacia las mujeres y las niñas. La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible, dicen las Naciones Unidas. Sin embargo, es este uno de los derechos que a las mujeres más se le vulnera. La problemática no es moderna y no son casos mínimos o aislados, es la consecuencia de una causa machista y sistemática que se sustenta y se justifica bajo un sistema patriarcal, que históricamente ha puesto a los hombres en una situación de superioridad sobre las mujeres. Sin embargo, en la actualidad es necesario desmontar esta visión anticuada del mundo. La conciencia y sensibilidad sobre este tema tan doloroso e injusto es el primer paso para contribuir con nuestros propios actos y desde nuestros propios ámbitos a eliminar todo tipo de violencia hacia las mujeres y las niñas que habitan en nuestras comunidades. Primero, debemos entender qué son las violencias basadas en género. Según el Ministerio de Salud, las violencias de género corresponden a cualquier acción o conducta que se desarrolla a partir de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Son un problema de salud pública por las graves afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren las mujeres, por la gravedad y magnitud que se presentan y porque se pueden prevenir. Este tipo de violencias se incrementan en algunos contextos o situaciones particulares, por ejemplo, en el caso de niñas y mujeres indígenas o con discapacidad.
Particularmente, en el conflicto armado, la violencia de género tiene una repercusión mayor en las mujeres, ya que su cuerpo es usado como botín de guerra por parte de los actores armados, o porque las lideresas son víctimas de amenazas y de hechos violentos contra su vida y la de su familia. También la situación de conflicto se torna como un factor de riesgo para la aparición o mantenimiento de conductas que generan violencia intrafamiliar y de pareja. Características de las violencias contra las mujeres. Ocurren de manera cotidiana, por lo tanto se ha naturalizado a tal punto de volverse imperceptible. En las relaciones de pareja sucede de manera cíclica y se basa en perdonar el error, pero la falla sigue apareciendo. Es una violencia histórica y estructural, perpetuada por el machismo. Genera sentimiento de culpa sobre la víctima, quien intenta justificar de cualquier manera el hecho violento, y se basa en una ideología cosificadora de las mujeres o en una idea de propiedad sobre ellas. Las violencias se presentan en dos tipos de ámbitos, público y privado. Privado cuando se refiere a los espacios familiares y de pareja. El ámbito público se refiere a los espacios fuera del hogar, como la calle, el barrio, la escuela, el trabajo, la iglesia, el comercio, entre otros. La situación de violencia contra las mujeres es tan urgente de resolver que hace 12 años se expidió en Colombia la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción a todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. El ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. Según la ley, las formas de violencia se clasifican en 4. Daño psicológico. Es cualquier conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal, como la intimidación, la manipulación, la amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento, insultos o lenguaje violento. Daño o sufrimiento físico. Es el riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona. Empujar, jalar el cabello, golpes, cachetadas, patadas, cortes, amarres, flagelación, amputación y muerte. Daño o sufrimiento sexual son las consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considera daño o sufrimiento sexual el hecho que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas. Daño patrimonial. Es la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las mujeres. Reflexionemos. Es importante identificar cuándo se está siendo víctima de cualquiera de estas violencias para iniciar el respectivo proceso de denuncia. Ruta de atención. En nuestro país, la violencia contra las mujeres y las niñas no para. Cada día cobra más víctimas. Así como es un deber contribuir a la disminución y la prevención, también es un derecho acceder a la ruta de atención integral para las víctimas de violencia de género, que se entiende como un conjunto de acciones articuladas que corresponde a los mandatos normativos para garantizar la protección de las víctimas, su recuperación y la restitución de sus derechos. Comprende las actuaciones internas de cada institución para abordar a las víctimas de acuerdo con su competencia y coordinación de las intervenciones intersectoriales. Así dispone el Ministerio de Salud y Protección Social. Si tú eres víctima de violencia,
No calles y rompe el silencio. Puedes comunicarte a la línea 155, es anónima, gratuita y nacional. O puedes recibir atención asistiendo a primera instancia al centro de salud más cercano, donde deben reportar tu caso al sector protección, Comisaría de Familia, Policía Nacional y el ICBF. Finalmente, recibir atención en Fiscalía, donde se te debe garantizar el acceso a la justicia. Si alguna de estas entidades no te atiende oportunamente, debes reportar el caso ante las entidades de control como la Defensoría del Pueblo o la Personería Municipal. Es necesario que tengamos en cuenta que la violencia no es natural. Somos seres humanos dotados de raciocinio y con toda la capacidad para conciliar nuestras diferencias y evitar el uso de la violencia. Podemos ser conscientes de lo que publicamos en redes sociales. Las imágenes, chistes machistas y sexistas también generan violencia. También podemos reconocer que los piropos hacen parte del acoso callejero, porque aunque algunos parecen inofensivos, su único objetivo es demostrar que los hombres tienen control sobre el cuerpo de las mujeres. Para prevenir estas violencias en nuestros hogares y en nuestras comunidades, te dejamos los siguientes consejos para criar niños y niñas libres de machismo. En los niños, primero, que aprendan a contribuir a las labores del hogar. Segundo, que aprendan a expresar sus sentimientos. Tercero, que aprendan a recurrir al diálogo para poder resolver los conflictos. Cuarto, que aprendan a naturalizar la paternidad mediante el juego. Quinto, que aprendan que cuando una niña o una mujer dicen no, es no. En las niñas, primero, es fundamental fortalecer su autoestima, aprendiendo a quererse a sí mismas. Segundo, que aprendan a ser independientes para que puedan valerse por sí mismas. Tercero, que aprendan a ser autónomas para que tomen sus propias decisiones. Cuarto, que aprendan a amar su cuerpo y a respetarlo. Y quinto, que aprendan de referentes femeninos positivos que les enseñen a ir tras sus sueños. Reúnete con tu familia a identificar las actitudes machistas en la crianza y propongan cambios que lleven a eliminarlas. Envíanos tus ideas mediante el cuestionario y dinámica de retroalimentación disponible en la descripción de este video. Con estas ideas será posible construir un documento público para el fortalecimiento del desarrollo comunitario. Somos Raquel Riascos Y Enrique Suárez, quienes les acompañamos en la transmisión de esta escuela de fortalecimiento virtual Somos Cacao. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.